Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Y hoy tenemos a Ana de Navarra, que nos va a explicar qué es lo que tenía ella. Hola, Ana. Hola, muy buenas. Ana, cuéntanos así genérico, ¿qué es lo que tenías tú? Bueno, pues aparte de unos rasgos de personalidad, pues bueno, de mucho perfeccionismo, mucha exigencia, tirirí, pues sobre todo lo último fue encontrarme con una mente desbordada. Básicamente, y con todo lo que conlleva, ¿no? Que al final fue una sensación que se me trasladaba también al cuerpo, ¿no? A sensaciones físicas que ya te parecía que eran, vamos, como ya irrecuperables, ¿no? Que ibas ya al hoyo. Venga, ¿cuáles eran estas sensaciones? Si quieres describirlo un poco Pues más. las sensaciones físicas, de hecho, fue a raíz de que os contacté. Muchas veces he tenido, ¿no? Pues lo típico que tienes sensación de opresión en el pecho, eso han sido sensaciones ligeras. Pero hace un año, sobre todo, tuve en toda esta zona, ¿no? Toda esta zona como que del cuello, muchísima tensión, de agarrotamiento, de que me parecía que no podía respirar. Y eso ya fue lo que a pesar de llevar muchos años, pues teniendo esas cositas que se iban y venían y tal, pero eso ya dije, bueno, aquí ya algo no va bien, ¿no? Y de hecho la primera visita fue al médico cabecera y la verdad que me hizo un buen diagnóstico porque me dijo, tiene toda la pinta de que sea estrés, ¿no? O sea, Y entonces notabas que era opresión, dolor o dificultad para era, tragar, para respirar. sí, también como una sensación que me parecía que al tragar la comida me pasaba, pero de una manera pues lenta, ¿no? O sea, como decir, tengo aquí una presión, que me pasará, y realmente estuve casi un mes con esa sensación, ¿eh? Esa ¿Te sensación, costaba pero bueno, y mucho? luego pues un poco, pues eso como novedoso, ¿eh? Como sensación de remate final. Pero sí que es verdad que muchas veces pues he tenido sensación un poco de mareo, de debilidad, pues de dolores de cabeza. Al final entiendes, ¿no? Entiendes muchas situaciones de tu pasado que no sabías por qué, entonces le ves un poco la explicación. O sea, digamos que tenías unos síntomas de ansiedad, pero que lo sentías mucho en el cuerpo y fíjate, el final era esta sensación aquí en la zona del cuello, de ahogo, de lo que sea, pero también a lo mejor tenías ansiedad aguda, ¿no? También, imagino. Sí, dices en cuanto a la propia mente o a Sí. preocupaciones, entiendo, sí. ¿Cómo lo Sí. sentías? O sea, ¿cómo era tu día a día, negativamente hablando, tenemos que decirlo, antes de empezar la terapia con Laura, que hiciste terapia con Sí, una psicóloga del equipo? sí, mi día a día dices cuando tenía estas sensaciones, bueno, O sea, ¿qué es lo que te pues afectaba más? sobre todo lo que siempre he tenido más en toda mi vida ha sido la sensación de opresión en el pecho. Vale. Eso ha sido un básico ¿Y ahora lo tenías más? en esos momentos sí. Vale. En esos momentos sí, yo creo que subió también hacia la zona del cuello, que eso sí que ya me alertó en cuanto a algo nuevo, ¿no? En cuanto a algo nuevo que sentía. Entonces, bueno, sobre todo, pues agarrotamiento, te notas, ¿no? Pues tensión muscular. También es verdad que en cualquier circunstancia, me da igual laboral o personal, pues sientes que estás muy irascible, que te sale mucho genio, ¿no? Mucho ímpetu, mucho impulso, o sea, y eso pues no es buena señal, ¿no? O sea, no es señal de que tú estás bien por dentro. ¿Y era muy molesto al final, Ana? Sí, 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 Era la verdad que sí. agobiante. Era Sí, agobiante de narices. bastante, Vale. bastante. Ok. Sí, porque o sea, le ponemos el acento a eso porque
habrá gente que, bueno, pues que tenga otra cosa y te diga, bueno, pero eso era tan molesto. Generalmente sí. Oye, ¿y ahora cómo estás? ¿Qué tal? Ahora me encuentro, la verdad, que muy liberada. Sobre todo, yo diría que es como que me he quitado como la carga tensional, ¿no? De la electricidad, pues yo en mí como que me ha bajado, ¿no? Esa sensación. Y bueno, sí que es verdad que tienes. Ahora estoy en la fase de que, como me decía Laura, ¿no? Que al final las personas tenemos una genética. Yo tengo una genética determinada y entonces ahora estoy conviviendo con que tengo muchísimos menos ratos de tensión, porque sí que me noto que me ha bajado la manera de reaccionar ante, yo qué sé, un compañero en el trabajo, lo que Sí, sea. problemas típicos. Pero bueno, sí que es cierto que también tienes tus días y luego está el saber aceptar eso, o sea, que los vas a tener, ¿no? Pero han bajado. O sea, es mucho menos común tener esas sensaciones tan de intensidad emocional, ¿no? De decir, pero esto, ¿por qué siento aquí algo como si tuviera fuego, ¿no? Dentro. O sea, que ahora lo tienes muchísimo menos y además dura menos también. Sí, 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 Es menos. ¿Qué nota te pondrías? Sabes que me gusta preguntar a mí, de sí. 0 a 10, ¿qué nota te pondrías, Ana? Eh, pues ahora mismo un 9,3, una cosa así. Wow, qué Sí, bueno, sí. ¿no? Oye, ¿en qué podrías decir que ha consistido el trabajo que tú has hecho? Pues el trabajo que yo he hecho ha sido buscar dentro de mí y lo que me gustó de tus libros, que los leí anteriormente hubo una frase tuya que defines muy bien, que es la ansiedad es el miedo al miedo, ¿no? Eso es. Entonces, todos los miedos que no nos paramos a pensar en ellos porque vamos como vamos o utilizamos antes un método apagafuegos que digo yo que se va muy rápido pero luego vuelve. Entonces, ver mis miedos. Entonces, con Laura lo que hicimos fue hacer una investigación en todos mis miedos principales en ese momento y afrontarlos y exponerme a ellos, ¿no? Y a la vez que trabajar la parte más difícil que ha sido para mí la aceptación. Oye, ponme un ejemplo de exposición. Un ejemplo de exposición fue pues la muerte, por ejemplo, mi propia muerte y la de familiares cercanos míos, pues me generaba mucha angustia. Y de hecho también al tener toda esta sensación de opresión y demás, cuando iba a hacer ejercicio físico me daba hasta cosa irme, ¿no? Porque pensaba que me iba a pasar algo, que me iba a caer o que me iba a tal y al final, nada, estaba todo en el pensamiento. Y bueno, las exposiciones que me decía Laura, ¿no? Pues imaginarme durante 3 veces al día, 10 minutos, pues mi muerte, mi entierro, mi funeral, el de mis seres Wow. queridos. ¿Y eso era muy difícil al inicio? Sí, sí, porque Eso bien. aunque en el momento no, me lo notaba luego, por ejemplo, en el dormir, ¿no? Que me generaba como cierta angustia. Y en los primeros momentos, pues lo pasé un poco mal, pero luego se va diluyendo, porque Wow, qué bueno. es una parte que hay que aceptar y bueno, pues es que es así. Qué bueno, qué maravilla. Oye, ¿y alguna exposición más? ¿Algún ejercicio más que te venga a la mente? Sí, luego otra cosa que me pasaba también, que estaba un poco ligado con mi carácter de dejarlas todo hecho, hacer todo bien, cumplir con todo, pues por ejemplo que le decía yo a Laura que me generaba también el dejar la casa mal, o sea, sin recoger, ¿no? Pues decir, no, tengo que hacer esto, tengo que dejar esto bien. Una simple detallera, que eso me pasa en el trabajo también, ¿eh? Pero en el hogar pues me pasaba. Entonces hubo una exposición durante un tiempo que era, pues, yo qué sé, desayunaba y dejaba todo en la fregadera o dejaba la cama sin hacer, pues bueno, pues esas cositas que daban Bueno, al principio sensación de angustia. qué bueno, qué bueno. Oye, ¿crees que ha valido la pena hacer este trabajo? ¿Estás contenta de haberlo hecho? Sí, mucho, mucho, mucho. Mucho porque aunque exige mucha fuerza de voluntad, mucha
paciencia, también estar dispuesto a que tengas tus altibajos, Claro. porque yo en mi caso los tuve, o sea, voy a ser sincera que los tuve, pero luego merece la pena porque toda esa tensión se va diluyendo. Y luego, para mí ha sido fundamental el ver que yo pensaba que tenía problemas físicos de salud y ahora me estoy dando cuenta de que no, que estaba todo en mi mente. Eso es sorprendente, ¿verdad? Mm. Porque cuando yo en alguna vez he hablado, y en mi próximo libro hablaré un poquito sobre el tema también, el tema de la psicosomática, ¿no? De que todos tenemos psicosomática, lo que pasa es que no sabemos que la tenemos, porque pensamos que efectivamente es algo físico, ¿no? Yo hace un tiempo, por ejemplo, sin ir más lejos, haciendo deporte, iba con una época sin hacer deporte, volví a hacer deporte y me empezó a doler la espalda, me dolía la espalda, un dolor agudo ahí que dije, bueno, voy a parar, no vaya a ser que me haya hecho un esguince haciendo ejercicios de la espalda o lo que sea. Entonces pasó el tiempo, iba haciendo otro tipo de deporte, hacía más deportes de piernas, otra cosa, ¿no? Pero fíjate que habían pasado 4 meses y seguía ese dolor exactamente igual, agudo por la noche, incluso si me tocaba en la espalda, ¿sabes? Entonces llegué a la conclusión, ¿sabes? También hablando con algún amigo mío traumatólogo y algún fisioterapeuta amigo, de que no tenía mucho sentido ese dolor. Porque fíjate, que si fuese un esguince ya se habría curado, han pasado 4 meses. No tenía mucho sentido. Entonces lo que hice fue ponerlo en duda. Entonces lo que hice fue volver a hacer ejercicios de espalda. Lo primero que hice fue ir a la piscina y nadar 1 hora entera haciendo diferentes estilos y que fuese lo que Dios quiera. Se empezó a ir, se empezó a ir. Y en 2 semanas tenía 0. 0 y ya volví a hacer todas las pesas, todos los ejercicios del mundo. Es decir, increíble cómo la psicosomática, que es que tu mente te envía síntomas que parecen síntomas reales de un daño real, cuando en realidad no hay nada. Y cuando desaparecen, porque fíjate, mi espalda después empezó a estar fenomenal y podía hacer todo lo que quisiera, hasta volteretas que no hago, pero podía haberme Sí. metido a estudiar en el Circo del Sol, o sea, lo que hubiese querido. Pero para mí también es sorprendente cuando sucede esto, porque dices, wow, es increíble cómo la mente puede producir un dolor tan real, porque como dolor es real, es tan real y de repente ya no lo tienes. Que es algo increíble, ¿verdad que sí? Sí, totalmente. O sea, yo siempre digo que la mente tiene ahí una fase de inventar, de inventarse mentiras, Sí, sí, sí. pero que se trasladan a tu físico, ¿no? Pero claro, pero da sufrimiento, parece que no, pero Hombre, claro, porque yo ahora he contado una cosa muy ligera que tuve, pero yo conozco gente que, bueno, ha tenido cosas realmente de pesadilla, ¿no? Pero fíjate, sí que es interesante saber que yo creo que todo el mundo a lo largo de su vida tiene cosas psicosomáticas, pero no sabe que las tiene. Como migrañas, que piensa que algo le sucede, como dolores musculares de espalda de todo tipo, lumbagos, etcétera. Pues es que no llegamos nunca a saberlo, que todo esto es psicosomática. Entonces, y esto es lo que sabemos ahora. Seguro que hay mucho más psicosomática, ¿no? Entonces es algo realmente impresionante. Oye, ¿qué le recomendarías, Ana, a cualquier persona que tiene un bloqueo, que no está que está en esta situación, ya sea con ansiedad, con psicosomática, con lo que sea? ¿Qué le recomendarías? pues yo le recomendaría que primero que buscara ayuda y que desde luego que haga un proceso de este estilo porque, porque realmente es que vas tanto dentro de ti que descubres tanto, tirando, es como que vas quitándole capas, ¿no? Vas quitando capas y entiendes tanto el origen de tantas cosas. Lo que pasa es que, bueno, es un proceso, bueno, que puede ser, según cómo seas tú, ¿no? Pues te puede costar más, te puede costar menos, pero Claro. que estés dispuesto a afrontarlo, a hacer ese trabajo y que tengas voluntad, claro, y tener voluntad. Y no rendirte tampoco ante el primer bajoncillo, Eso es importante. pero porque luego merece la pena. O sea, merece la pena y te das cuenta que
que es mucho más, que satisface mucho más que cualquier método rápido, como si te tomas un Orfidal para dormir porque estás tenso para dormir y es lo más rápido, pero no es la solución, No ¿no? es la solución. Es No mucho es la mejor solución. aprender a estar bien, a dormir súper bien por tus propios medios. Mm, Es dejar de tener miedo a las cosas. Es tan sencillo como, bueno, o tan complicado, pero ese es el camino. Y sí, sí. dejar de tener miedo a las cosas de raíz. Es así, es así, es así. Lo que pasa es que es muy trabajoso, Es duro. según el grado que sea. Oye, pues me encanta, Ana, tu testimonio y el trabajo que has hecho tan valiente, ¿no? Eh, ¿Tú habías hecho alguna terapia antes también o no? Sí, sí. ¿Y qué tal te habían ido? Pues a ver, me habían ido bien. Lo que pasa es que al final, porque por distintos motivos, ¿no? Porque al final, bueno, yo tuve una enfermedad que me detectaron un tumor de mama a tiempo, me lo detectaron a tiempo y salió todo bien. Y entonces es como que a raíz de ahí me cambió todo tanto y he tenido como que irme trabajando tantas cosas. Y claro, de ahí viene un poco el entender que yo siempre he sido una persona que al final no tampoco aceptaba la incertidumbre, quería todo muy controlado. Y bueno, sí que había hecho determinadas terapias, pero no me había expuesto. O sea, Esta ha para sido mí la novedad potente, ¿eh? sí, lo que ha marcado la diferencia, la diferencia real ha sido esa, el exponerme. Porque al final sí, o sea, y aquí haces un trabajo luego también personal, ¿no? De tuyo, de escritura, pues Claro. bueno, yo he descubierto aquí el escribir un diario, ¿no? De escribir un diario con tus emociones, pues a mí me ha generado mucha libertad, ¿eh? Y Hombre, mucho claro, desahogo. por supuesto, y conocimiento, ¿no? Pues Sí, Ana, te agradezco muchísimo tu testimonio, has hecho un trabajo espectacular. Le mandamos aquí un saludo también a Laura Serrano, la psicóloga con la que has trabajado, que es una crack. sí. Y te mando un beso muy grande ahí a Pamplona. Vale, otro para vosotros.